el Shema cantado por un levita de Israel. Es el Shema de Israel. Y realmente el Shema es como el lema. Ya vamos a mirar el significado de lo que es el Shema, de la nación de Israel, y no solamente de la nación, sino de todo lo que son los hijos de Israel nacidos en otras naciones, o todo aquel que realmente ame en espíritu y en verdad al Eterno y a Mashiach, que es Cristo. Vamos a mirarlo a través de la Biblia, y se encuentra en el libro de Devarim. Esto es hebreo, ¿recuerdan? O traducido como Deuteronomio, que son las palabras de Yahweh, en el capítulo 6, verso 6. Y hoy vamos a basarnos ya en este estudio porque es fuerte, es un estudio muy interesante. Está en la Biblia original, que es la Torá, y tenemos la Biblia, la Reina Valera, y tenemos la Biblia católica. Entonces vamos a hacer el análisis, cómo las Biblias cambiaron todo para llevar a las falsas doctrinas que se están moviendo en el mundo entero. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la Torá ahorita qué es lo que significa lo que se acabó de cantar, el Shema de Israel. Es muy bonito, suena en hebreo muy bonito, y en español también es espectacular ver el correcto significado de lo que es el Shema, y qué fue lo que el Eterno le enseñó a Moisés para que lo repitiera a sus hijos, los hijos de sus hijos, de generación en generación. Y es un estatuto perpetuo. Perpetuo indica que es para toda la eternidad, no tenía fin. Y el cristianismo lamentablemente no conoce esta verdad, porque, pues, vuelvo y lo repito, a nosotros nos dieron unas copias bíblicas que fabricaron en los años 350 después de Cristo, con errores de traducción, pero cuando uno entra al hebreo y entra directamente a lo que es la Torah, se encuentra en esa verdad que le cambia a uno completamente todo. Entonces vamos a mirar el Shema de Israel, qué es, qué significa, y vamos a ver que hacer un panorama bíblico donde nos va a llevar a varias partes del Nuevo Testamento donde tiene que ver con Cristo. Y voy a hablarlo tranquilamente. Hay personas que están estudiando raíces hebreas, y alguien por ahí ya me escribió en el YouTube que era inaceptable es que mencionara a Cristo con el Shema de Israel, y pues tuve que responderle, y yo sé que no le agradó la respuesta, pero a Cristo, que es el Mashiach, no se puede sacar ni de la Torah, porque toda la Torah hablaba, que es el Antiguo Testamento, o la Tanaj, hablaba de las profecías de que Él iba a venir. ¿Ya? Entonces no podemos obviarlo. Entonces, quien quiera estudiar la Tanaj, la Torah, y quiera sacar a Cristo, está en una secta, ojo con lo que voy a decir muy fuerte, está en una secta hebrea, de raíces hebreas. Con lo cual no estoy diciendo que todo lo que sea raíces hebreas está mal, pero hay personas que se están yendo a los extremos, y nadie puede sacar al Hijo del Dios viviente de su vida ni de su doctrina. ¿Qué es el Shema? Vamos a mirar lo que dice ahí en Google. El Shema Israel es la plegaria más sagrada del judaísmo, y se recita 2 veces al día, en los servicios de la mañana y en la tarde. La oración debe recitar con devoción, concentración y temor. Escucha, Israel. Y es una orden que el Eterno mismo le dio a Moisés y se la dio al pueblo. ¿Para qué? Para que lo hicieran eso se llama estatuto perpetuo. ¿Listo? Entonces déjenme poner una cortina musical acá y vamos a ir a una vez a la palabra del Eterno. ¿Listo? Abren sus Biblias, libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Vamos a ver qué dice la Biblia normal, la tradicional Biblia cristiana. Luego pasamos a ver qué dice la católica para hacer la comparación. ¿Verso 6? Sí, verso 6, capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 6. Ahí es donde se encuentra esa orden explícita del Eterno de recordarlo. Es como un lema, es una oración espectacular, que el pueblo de Israel ora cantándola. Es una canción como las canciones que escribía el rey David, los salmos, que son oraciones cantadas, que se expresan con melodía para el Eterno. ¿Listo? Vamos a ver qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 6. ¿Quién la tiene? ¿La regular? ¿La Biblia regular? Sí, ya, vamos, Rosy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Perdón, verso 4, me equivoqué, verso 6. Ese era el 6. Ese era el 6. Vamos al verso 4. 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ah, ok. Verso 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Léemelo como está ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces vamos a lo siguiente, antes de pasar a la Biblia católica. La Biblia cristiana normalmente dice Jehová, ¿cierto? Ojo con esto. Y ya sabemos que Jehová es el nombre de un ángel que es destructor. No corresponde a la realidad. ¿Listo? ¿Qué dice la Biblia católica? Deuteronomio 6, verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es Él solo y único Dios y Señor. Fíjense lo que dice el Señor Dios, ¿cierto? Esto dice la católica. Esta es la cristiana. Y la católica dice el Señor es nuestro Dios, pero no indica cuál es el Señor. Entonces, si no se sabe quién es el Señor, ¿a quién vamos a servir? ¿Ven? Ese es el tema con la Biblia católica. Que al no tener un nombre o de identificación personal, por eso es que ellos son, diga conmigo, politeístas. Politeístas. Los católicos son politeístas, poli de muchos y teísta de creencias. Tienen muchas creencias. ¿Por qué? Porque en su Biblia no especificaron quién es el Eterno y quién es el Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es que ellos creen o tienen muchos dioses. Aunque también hablan de Cristo, ¿cierto? Pero también habla de santos a quienes veneran, respetan y les adoran y le piden. Y tienen muchas diosas, como son las vírgenes, que realmente ni siquiera ellos las crearon, sino tomaron las diosas de los asirios, pueblos antiguos y babilonios, y les pusieron el nombre cristiano. Entonces, si usted revisa la historia de las deidades de las civilizaciones antiguas, va a encontrar las imágenes o estatuas de esos dioses antiguos que son iguales y similares a las imágenes del catolicismo romano. ¿Ok? Por eso ellos son politeístas, que son muchos dioses, muchas creencias, debido a que su Biblia no fue traducida correctamente tampoco. Entonces tenemos las dos Biblias con errores de traducción. Vamos a ver qué dice la Torá. La Torá es del pueblo de Israel. El origen de nuestro Dios y del cristianismo es del pueblo de Israel. Miren lo que dice. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim. Fíjense que está nombrando y tiene nombre personal y propio, ¿cierto? Está diciendo que Yahweh es nuestro Elohim. Nuestro Dios. Sí, exacto. Acuérdense que Elohe, vuelvo y lo repito, Elohe es Dios, si lo tradujimos, y cuando le agregan la palabra im es mi, o de donde viene nuestro. Por eso dicen nuestro, porque viene a título personal. Y esa es la diferencia cuando usted tiene un Dios cualquiera, o un Dios que, como le dijeron, que es invisible, porque la mayoría de religiones de carácter cristiano dicen que Dios es un ser invisible, que nadie lo ve, que no se sabe ni dónde está, dicen que en los cielos, ¿cierto? Y que está en todo lugar. Pero nadie que llega a un estudio concreto, o que tiene la Torá, o que dedica tiempo para estudiar las escrituras, va a seguir creyendo en un Dios que es espíritu. Porque eso fue lo que nos enseñaron a nivel de religiones, que Dios es un espíritu, o es espíritu, y no lo podemos ver, ¿cierto? Pero la Torá está mostrando a un Dios, diga conmigo, personal. Personal. Personal porque vino y se entrevistó con Moisés.
Y tan personal, porque estuvo cara a cara con él, y tan personal que él mismo escribió sus leyes y sus mandamientos y se las entregó al hombre. Así de personal estuvo él, que Moisés hasta pidió que quería verle su rostro, y él le dijo: no puedes ver mi rostro, porque puedes morir. Y dice la historia que se metió en como una peña, en una cuevita. ¿Quién le algo dijo, así. quiero ver tu rostro? Moisés le dijo al Eterno: quiero ver tu rostro. Y el Señor lo que hizo fue que lo cubrió con sus manos para que su resplandor, su gloria, no lo aniquilara, porque Él es luz. Y dice la historia que Moisés alcanzó a ver sus espaldas. Entonces no fue cara a cara. No, o sea, estuvo frente a frente, pero él el rostro no lo pudo ver. ¿Sí? Frente a frente, cara a cara, viene de la expresión frente a frente, face to face, pero sin poder ver su rostro. ¿Por qué? Porque moriría. De ahí que la presencia de él se manifestó en medio de una nube y fuego y relámpagos, para que no lo vieran frente a frente a él. ¿Sí? Porque dice la historia bíblica, narra que la sola presencia de él, como él es luz, puede fulminar y matar a una persona. Imagínense nomás si cuando alguien está volteando o soldando, la luz del electrodo es tan fuerte que puede dejar a una persona ciega. Imagínense estar de frente a la presencia del Eterno y uno siendo carne, pues aniquilación. Bueno, el caso es que la Torá dice que tiene nombre propio. Diga conmigo: Yahweh. Yahweh. ¿Sí? Y dice que es mi o nuestro Elohim. Lo habló a título personal. Y viene algo tremendo que dice, ustedes leyeron en una versión que eres, vuélvelo a leer por favor en la Biblia normal, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Léemelo en la Biblia católica. Escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es el solo y único Dios y Señor. Bueno, fíjense que acá dice que es uno, ¿cierto? La Biblia cristiana es uno. Y ya les he enseñado, o les voy a recordar, que de esta palabra uno, de la traducción que tenemos en las Biblias cristianas, es de donde salió las denominaciones unicitarias. ¿Listo? Y en la católica, ¿qué fue lo que dijo? Repítemelo por favor. El Señor Dios nuestro es Él solo. Dice Él solo. Y único Dios y Señor. Él solo y único. Ahora sí vamos entendiendo por qué las denominaciones de carácter unicitario dicen que Cristo es, o así lo dice la teología, que Cristo se manifestó como Padre en la antigüedad, que luego se manifestó como Hijo en carne, y después de que Él se fue, se manifestó como Espíritu Santo. Y esa teología, erróneamente parada en un error de traducción, es de donde sacaron eso. ¿Por qué? Porque el catolicismo creó la Biblia y le dio interpretación para los católicos, y le dio interpretación, aunque fue cambiada también por Martín Lutero y los famosos padres del Evangelio antiguo. Cada Biblia ha sido manipulada. Entonces, mire la contradicción tan tremenda. Aquí dice que es único y podríamos decir que es igual a uno, ¿cierto? Porque la primera Biblia que fue escrita en el año 350 fue la Vulgata Latina. Y de la Vulgata Latina, ojo con eso, de la Vulgata Latina salieron estas dos traducciones. De la Vulgata Latina, voy a escribirlo por acá en rojito. De la Vulgata Latina. En el año 350, que fue cuando la terminaron, 350 después de Cristo. ¿Ok? Pero la Torá siempre ha mantenido la misma traducción. La Torá nunca varía su traducción, nunca. Ni la están acomodando a lenguajes modernos. Ha tenido siempre la misma traducción, y mire lo que dice, que es sorprendente. Dice, Yahweh, unidad es. Ojo con esto, porque la palabra unidad cambia de connotación. Le puedes buscar en Google qué traduce unidad. Sabemos que uno es solitario, ¿cierto? Y único es solitario, ¿cierto?
Pero unidad cambia completamente lo que es la esencia de lo que nos enseñaron a nosotros. Por eso es que el pueblo y la nación de Israel nunca ha aceptado las Biblias que nosotros usamos. Nunca. Siempre han dicho ellos, toda la vida lo han dicho, que están mal traducidas y que tienen errores y tienen una inclinación romana de Grecia y de Roma, donde le cambiaron el correcto sentido y el significado a la palabra de lo que es el verdadero Shema de Israel. Por eso el pueblo de Israel no acepta las Biblias, nunca las va a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen lo que son los libros originales. Y es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, que cuando nosotros logramos ingresar a los originales, que son las sendas antiguas, y los libros hebreos, con el correcto significado de lo que es el hebreo, nos cambia totalmente la connotación a lo que hemos aprendido. Y nos damos cuenta cuántos errores doctrinales hay dentro del cristianismo, y ni se diga dentro del catolicismo. Porque se supone que las Biblias, todas las Biblias, han sido traducidas de lo que es la Septuaginta, que es de Grecia. Y esa Septuaginta, la versión de la Septuaginta, la sacaron de la Torá y la Tanaj. Entonces fíjese cómo la Torá enseña algo y las traducciones bíblicas han sido cambiadas y manipuladas a través de los tiempos. De ahí esa es la respuesta por qué hay tanta denominación, tanta doctrina, tanto hombre y mujer predicando y cosas que no tienen que ver con la realidad. ¿Qué significa unidad? Lo estoy leyendo y te lo voy a leer. Sí, léelo para el significado de unidad. Dice, propiedad de todo ser en virtud, de la cual no puede dividirse sin que su esencia sea destruida o alterada. Número 2, unión o conformidad. Ojo con esto, unidad viene de unión. Y viene la pregunta, ¿dónde lleva la tilde? ¿La I o la O? Unión, ¿cierto? Y unidad, ojo con lo que voy a decir, viene de varios. Porque algo solo no se puede unir. Algo único no se puede unir. Pero si hay variedad o hay varios, sí se pueden unir en tener una unidad. Varios, no es varios. ¿Sí? Entonces comenzamos a entender por qué en el Génesis, creo que es Génesis 1:26, vamos a comprobar, por favor, ¿me comprueban? Si no me estoy equivocando el verso. Vamos a leer la Biblia, Génesis 1:26. Encontramos que cuando iban a crear al hombre, aparece una porción que dice, hagamos. ¿En cuál era? ¿Ahondamos? Libro de Génesis, Genesis capítulo 1:26. 1:26. Ven lo que dice la traducción. Dice, entonces dijo Dios, estoy leyendo la Reina Valera, hagamos al hombre a nuestra. ¿Ve? Y comienza el verso diciendo, hagamos, dijo Dios, ¿sí? Y dice, hagamos, Genesis 1:26. y aparece la palabra nuestra. Entonces, esto indica varios. Esto indica plural. O más de uno. ¿Cierto? ¿Es así o me equivoco? Sí. ¿Qué dice la Biblia Católica en Génesis 1:26? Y por fin dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces aparece plural, ¿cierto? Aparece plural. Entonces hay que entrar a definir, ojo con esto, porque de aquí, de este versículo de Génesis 1:26, como está en plural, apareció o comenzó a aparecer y en el concilio de Nicea, año 320 después de Cristo, se comenzó a discutir la famosa doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Porque dijeron, ojo con esto, voy a explicar lo que dijeron en su momento, no que sea verdad, ¿ok? Para que quede claro. Dijeron que como decía Dios, hagamos, y apareció el Nuevo Testamento
donde en Juan 1.1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y dice el verso 2 que en él y por él y para él fueron todas hechas las cosas. Entonces, aquellos hombres dijeron, habían tres. Y dijeron que era el Padre, voy a abreviarlo, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí se levantó la teología de la Trinidad. Esos fueron los orígenes. Y de los errores de traducción se levantó la teología de la unicidad. ¿Ya? Pero la Torah habla de unidad. Entonces tenemos que entrar a mirar qué es la unidad de acuerdo al Eterno. Voy a borrar, ¿puedo borrar acá? Sí. Vamos a borrar acá para poder seguir escribiendo. Ojo con lo que vamos a estudiar, porque esto es delicadísimo. Y solamente adquiriendo conocimiento y leyendo todas las versiones bíblicas y teniendo la Torah, se puede comprender la verdad. Si no, no. Y todo esto en un panorama bíblico o de la Torah. De lo contrario no se va a poder entender. Vamos. Ojo con eso. Voy a seguir leyendo el verso 4. Miren lo que dice. ¿El 4 de dónde? De Deuteronomio. O de Barín, capítulo 6, verso 4. Dice, Yahweh, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh unidad es. Voy a escribirlo acá, grande. Unidad es. ¿Ok? Miren lo que sigue diciendo. Yahweh Eloheinu. Ojo con esto porque aquí cambia la connotación algo. Viene la palabra Eloheinu. ¿Sí? Que le han dado la connotación nuestro Dios. Pero en el hebreo hay una parte del hebreo que me dejó sorprendido. Y hay una parte del hebreo que no lo usan, donde dice que Eloheinu también traduce encargado de nosotros. Entonces esto para nosotros que somos estudiosos nos sorprende. ¿Cómo así? Porque diría entonces Yahweh es el encargado de esta especie de humanos. ¿Recuerdan lo que leímos en Génesis 1:26? Que dice que Yahweh dijo, está en español Dios, ¿cierto? Hagamos. Entonces, cuando llegamos al Shema y encontramos que una de las traducciones, ojo con eso, una de las traducciones dice que Eloheinu traduce, es el encargado de nosotros, de esta especie humana. O sea, Yahweh fue el Dios y creador del linaje de Adán, Eva y Seth, de donde viene la genética y genealogía de donde apareció el Mesías. O sea, de todo lo que es la nación, ojo con esto, de todo lo que es la nación de Israel, bajen el volumen por favor, y sus hijos. Entonces, si no se comprende el Shema de Israel, si no se comprende el Shema de Israel, que es lo que estábamos cantando al comienzo, que es la oración y el lema que él estableció, nadie tiene autoridad para entender, comprender y enseñar la palabra del Eterno. Porque ni siquiera sabe quién es Yahweh, ni qué es el Shema, ni qué es una unidad. Es delicado. Y fíjense que la mayoría de cristianos desconocen el Shema de Israel. Rechazan a Israel. Y ni siquiera saben quiénes son los hijos de Israel para estos tiempos. Porque Israel, la nación como tal que fue creada, ya no existe. Y ahora la nación que está son los hijos de Israel. O sea, nosotros. Los hijos que están en Judea, allá en el problema que hay en el Medio Oriente, que eso es otra cosa. Si quieren saber qué es lo que está sucediendo allá y qué va a pasar con Israel,
tienen que leerse los libros proféticos para que sepan que aunque le duela muchísimos, Israel va a ser la potencia dentro de muy poco del mundo entero. Y para eso son las guerras. Está escrito en la Torá, en la Tanakh y en los mismos libros proféticos. Entonces, vuelvo y lo repito. Una de las traducciones de Eloheinu es encargado de nosotros, que es esta especie humana del linaje de Adán, Eva y Set. Por eso se habla a nivel cristiano, cuando se está estudiando, se habla de la famosa línea genealógica, de donde apareció el Mashiach o apareció el Mesías. ¿Ya? Y se habla de los hijos de Israel que en el Nuevo Testamento le atribuyeron a los hijos de Israel, que son los que nacieron en otras naciones, que no conocieron a su Dios, ni practicaron ni obedecieron los mandamientos, las normas y los estatutos, ¿sí? Pero por el testimonio del Mashiach, que es Cristo, empezamos a entrar en la verdad de Cristo y Él nos lleva al Padre Celestial. Por eso nadie puede quitar a Cristo de la escena del ser humano y su salvación. Porque sin Cristo no va a haber salvación. Si usted no obedece a Cristo, no va a haber salvación. Porque Cristo lo lleva a usted al Padre Celestial. Recuerdan que en San Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre Si no es si no es por mí o a través mío. Entonces, Jesús. quien rechaza a Cristo, porque ese es el tema, que muchos grupos, y es lo que les digo siempre, tengan mucho cuidado. Hay muchos grupos de raíces hebreas, que hay mucha gente que se salió del cristianismo y pasó a raíces hebreas, están rechazando al Mashiach, al Mesías. Y ya no lo miran como el camino, sino como un profeta más que vino a enseñar. Y es delicado. ¿Listo? Espero que me hayan comprendido esto. Seguimos en el tema del Shema. Y termina diciendo el verso 4, Yahweh Ejad. Voy a escribirlo acá en negro. Termina diciendo, Yahweh Ejad. Con H. Y Ejad dice uno. Yahweh es uno. Entonces ahí es donde viene el tema, que es unidad, y esa unidad termina siendo uno, pero no uno solo, y es delicado. Para poder comprender esto, tenemos que entrar de una vez al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Revelaciones. Capítulo 5. Búsquenmelo por favor ahí. Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 5, o libro de Revelaciones capítulo 5. Y vamos a ver qué es unidad, porque todo esto tiene que ver, ¿puedo borrar? Sí. Todo esto tiene que ver con el gobierno del reino de los cielos. Ojo con esto. Porque se habla en el Nuevo Testamento del reino de los cielos y el Mashiach. El Mashiach. ¿Cómo se me olvidó con qué termina el Mashiach? Bueno, Mashiach. O el Mesías. Habló del reino de los cielos y que deberíamos entrar a él. Usted lo encuentra en Lucas capítulo 16 verso 16. También lo encuentra en Mateo 6:33, que él habló del reino de los cielos. Pero vamos al libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 5. ¿Ok? El Apocalipsis en la católica viene siendo la
No, último libro. The Revelations or Revelación Apocalypse. o Apocalipsis en español. Dice de San Juan el Apocalipsis. Sí, Ándale, sí. ese es. ¿Y qué vamos a hacer? Listo, capítulo 5. Ahí está el número romano, el 5 número romano es la Biblia. ¿Listo? ¿Cinco qué? Ya le digo el versículo que vamos a ver, porque está hablando, las voy a entrar en contexto. Un segundito. Vamos al verso 13 de Apocalipsis. Perdón, un segundito. Ya le digo exactamente dónde está la adoración celestial. Vamos, 5. No lo hay. Sí, dame un segundito, que es que estoy en la Torah y... Búsquenlo en la... Es que está Marcos, Mateo. Ya, listo, vamos. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 4. El verso... Vamos del verso 9. ¿En qué número, en qué página estamos? Apocalipsis capítulo 4. Estoy en la Torah. Sí, 1284. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Listo. Dice que están adorando al que está sentado en el trono, ¿cierto? Sentado en el trono. Listo. Sigue. Dice Yahweh. Sigue leyendo, verso 10. Los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono. Ahora un momentico. Dice el que está centrando, Yahweh lo están adorando. Adorando. ¿Listo? Ahora hablan de 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, el capítulo dice que tienen coronas. Eso indica que son reyes. Sigue leyendo. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Sigue. Señor, dijo, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para un segundito. Vamos a la Biblia Católica. Verso 9, 10 y 11. Y mientras aquellos animales tributaban gloria y honor y bendición o acción de gracias al que estaba sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y ponían sus coronas ante el trono diciendo: digno eres, oh Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y poderío, porque tú creaste todas las cosas, y por tu querer subsisten y fueron criadas. Mira lo que dice la Torah. Dice, y siempre que aquellos Hayot dan cabot y Hod, honra y toda acción de gracias al que está sentado en el quise, que es trono, al que vive por el Olmei Olahim, por los siglos de los siglos. Los Efrim y Bar Abad, Sekenim, 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, que es quise, y adoraban,
Vistahau. Ay, al que vive, Olmeyo Lajim, y echan sus atoret, coronas delante del trono, diciendo, Adonai Eloheinu, Levat Neat, digno eres de recibir la kabod, la hoz, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu ratzmon, voluntad, existen y fueran creadas. Entonces escuchen lo siguiente. ¿Por qué es unidad? Porque es un gobierno, ¿cierto? Que es el reino de los cielos. Y el Mesías habló del reino de los cielos. Y el apóstol Juan está mostrando que en el reino de los cielos hay uno sentado en el trono, ¿cierto? Que es Yahweh, al cual están adorando. Y fíjense que todavía no aparece en escena el Mesías. Y dice también que hay 24 ancianos con coronas que indica que son reyes porque tienen autoridad y adoraban. Aparte de eso, habla de 4 seres vivientes. Si usted lee el capítulo, todo el capítulo 4 está hablando de 4 seres vivientes. Y los describen, ¿cierto? Si usted entra al capítulo 5, usted va a encontrar que comienza la narrativa diciendo que el que está sentado en el trono, que es Yahweh, tenía un rollo con 7 sellos. Y lo más tremendo es que dice que se levantó un ángel pregonando a gran voz y decía, ¿hay alguien digno de abrir el rollo y quitar los 7 sellos? Y dice la historia que se guardó un silencio en los cielos porque no encontraron a nadie digno. Ojo con esto. Si usted lee todo el capítulo 5, luego dice que habían 7 espíritus. No lo voy a dibujar, normalmente esos 7 espíritus están representados por la menorá, que es la lámpara de los 7 brazos que están alumbrando. Así lo representan. Pero está diciendo que son 7 espíritus. Y dice que en medio de los 7 espíritus había uno con semejanza de cordero inmolado. Ojo con esto. Y dice el apóstol que todo el mundo se puso triste en los cielos y hasta él ya se iba a poner a llorar y llegó uno de los 24 ancianos y le puso la mano en el hombro y le dijo, tranquilo, no sufra, si hay uno digno. Y es el cordero de Dios, de Yahweh, que fue inmolado. Y sabemos que el que fue inmolado fue el Mesías. Lo conocimos como Cristo o el Mashiach, que es el Mesías. Y dice la historia, y lo vamos a leer para que usted entienda que es unidad, y él les hago un dibujo de lo que es unidad. Vamos al verso 5 del capítulo 5. Léamelo por favor en la Biblia normal. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. Entonces, ponle cuidado. Esto es una... O sea, no es un nombre, ¿o no? Esto es un atributo. El león se reconoce como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él era judío. Cuando estuvo entre los hombres, el Mesías nació en la tribu de Judá conforme a las profecías. Entonces empieza a aparecer en escena. Sigue leyendo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. 7 sellos. Ajá. Sigue leyendo. Y mire y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmoldado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Para un segundito ahí, por favor. Ojo con eso. Hay denominaciones y no cristianas que han dicho que como está traducido así,
has mostrado a Cristo en su cuerpo glorificado como un monstruo, con 7 ¿qué? Cuernos y 7 ojos. Pero está mostrando que esos 7 espíritus, dice, son los 7 espíritus ¿de quién? De Yahweh. ¿De quién? Dice ahí. De Dios. De Yahweh. ¿Y dónde están? ¿Y dónde qué? ¿Y dónde están esos 7 espíritus? Enviados por toda la tierra. Que están enviados en toda la tierra. Ojo con esto que lo que voy a decir, esto va a ser un escándalo también para los que están comenzando a estudiar. El catolicismo romano enseñó que el Espíritu Santo es uno. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y el cristianismo, basado en las copias que el catolicismo hizo, ha venido enseñando la palabra Espíritu Santo. Pero todas las Biblias, tanto la católica como la Biblia cristiana y la Torá, muestra que son 7 espíritus de Yahweh que están sobre la faz De la tierra. de la tierra. Y qué coincidencia que en el mundo que nosotros conocemos existen 7 continentes. No la alcancé a escribir, con vida humana. Entonces, cuando usted entra a la verdad de las Sagradas Escrituras y deja de creerle a todo lo que predican y enseñan, usted se da cuenta de esas verdades tan tremendas que las mismas Escrituras lo muestran. Y no es casualidad. No lo vamos a leer ahorita porque si no me desvío del tema, porque no estoy hablando del Espíritu Santo, pero tengo que mencionar. No es casualidad que en el libro de Isaías, capítulo 11, si no me equivoco, del verso 1 al 3, está una profecía que al Mesías o el Mashiach, cuando viniera al mundo y se vio en el día de su bautismo, no vino un solo espíritu sobre él, sino 7 espíritus. Y ahí los menciona cuáles son los 7 espíritus. Para que se den cuenta cómo las religiones nos han mentido en cada teología humana por no entrar a revisar los originales. Entonces, muchos hombres y mujeres están predicando en iglesias y aún por las redes sociales basados en una copia mal traducida y por no estudiar correctamente la palabra de Dios en panorama. Después vamos a tocar ese tema de qué es el Espíritu de Dios realmente, qué es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y más de uno se va a ir de para atrás, como yo cuando estaba leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí, leíste hasta el verso 6, ¿cierto? Sí. Ahora, para abreviar un poquito, Ah, no, pero yo quiero leerlo en católica también. léelo, el verso 6 en la católica. 6. ¿De cuál a cuál? Apocalipsis 5, 6. 6. Y miré y vi que en medio del solio y de los 4 animales, en el medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, el cual tenía 7 cuernos. Esto es un poder inmenso, y 7 ojos, que son o significan los 7 espíritus de Dios, despechados a toda la tierra. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al verso 13 para mirar a este león de la tribu de Judá, qué fue lo que sucedió después de que tomó el libro. Después el libro en Apocalipsis todavía. Sí, Apocalipsis 5:13. 5. Deme un segundito. Vamos al 5:13. 13 y 14, por favor. Léamelo ahí en la Biblia, no es normal. Y a todo lo criado. Perdón, discúlpenme. Pasa al verso 8 de ahí. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice lo que sucedió. Vamos a leerlo ahí en la Biblia católica.
¿Cuál? El 8. Ok, lo que no entiendo es por qué aquí está hablando de animales. Porque así lo tradujeron. Es que habla de 4 seres vivientes que en las demás escrituras nos muestran cara de león, cara de hombre, cara de águila, cara de buey. Pero ya después hablamos de la distinción de ellos, ¿qué es eso? Entonces en el catolicismo, como no saben la correcta interpretación, en ese tiempo dijeron que eran animales. Dice, y cuando hubo abierto el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo todos citares y copas o incensarios de oro llenos de perfumes, para que consolen las oraciones de los santos. ¿Sí? ¿Cómo cambia toda la iglesia, la Biblia católica? Te voy a leer en la Torá. Dice, y cuando el Shep hubo tomado el Sefer, los Arba Hayot y los Arba Atzakenim se postraron delante del Sef, que es el Cordero. Todos tenían kinoró, arpas y kaorot, sabat, copas de oro, llenas de kerotet, que son las tefilot, que son las oraciones de los santos. Entonces, vamos a lo siguiente para poder aclarar lo que es la unidad. ¿Listo? Voy a borrar acá. Bueno, hablamos del reino de los cielos. La escritura dice que hay uno sentado en el trono, ¿cierto? Hay uno que está sentado en el trono. Y si ustedes se van al libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 11, allá lo muestran como el anciano De días. de días. Anciano de días. Que lo único que dice es que sus cabellos son blancos, como la nieve. ¿Cierto? Capítulo 7 y capítulo 11 del libro de Daniel lo describe, al que está sentado y al que se sienta. Y dice que cuando él se sienta, ¿sí? Y este anciano de días es Yahweh. Y ahorita van a entender por qué. En Apocalipsis encontramos al que está sentado en el trono, encontramos a 24 ancianos, pero describe que está alrededor del trono, ¿cierto? Muestra a 4 seres vivientes que algunos lo han identificado, que no es que sean animales como lo dijeron en la Biblia católica, sino 4 seres poderosos que tienen un casco. Fue lo último que escuché con el nuevo conocimiento que se ha adquirido, que tienen un casco militar. Y usted va a ver los militares, ellos usan emblemas en sus cascos, que los identifican, o en la antigüedad identificaban a los militares, a las legiones, que eran los ejércitos que habían en la antigüedad. Pero nadie lo puede comprobar. Son ya cosas que la gente está tratando de decir. Entonces dice, el que está sentado en el trono, que es Yahweh, están 24 ancianos, que no se sabe quiénes son esos 24 ancianos, pero adoran al que está sentado en el trono. Y dice que él es el creador de todo, Yahweh. Hay 4 seres vivientes, pero aparece en escena el Cordero de Dios, ¿sí? Que es... que no lo busque, póngame atención acá, que es el Cordero de Dios, y ya lo leímos. Dice que aparece en escena el Cordero de Dios, ¿cierto? En medio del candelero con 7 espíritus. Y está escrito que esos 7 espíritus son los ojos de Yahweh sobre la faz de la tierra. No es uno solo, sino 7. Entonces, cuando usted mira desde Apocalipsis capítulo 4 y lee toda la historia, usted encuentra que en la mitad está el trono. Voy a tratar de hacer una silla acá, espero que se parezca a una silla. Bueno, algo así. No, sí, no. Vamos a tratar de hacer una silla porque se vea como una especie de silla. Algo así, ¿cierto? Y dice que los 24 ancianos lo rodean. ¿Por qué le estoy haciendo este dibujo? Ya lo va a entender. Y dice que en medio de los ancianos y en medio del trono están los 4 seres vivientes.
que son los mismos que habla el libro de Ezequiel capítulo 1. Escúcheme la historia que después cuando entremos a leerlo se van a sorprender. Y son los que lo están protegiendo a él. Pero en medio de eso, aquí está, lo voy a dibujar en rojo, apareció el cordero, aparecen los 7 espíritus. Aparecen los 7 espíritus, pongámosle 7 para mí, ¿cierto? Y voy a volver a dibujar porque se dibuja más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque esto se ha tomado como la menorá, que es la lámpara del pueblo de Israel, que es un simbolismo. A diferencia del gobierno del mal. El gobierno del mal es piramidal, donde hay una cabeza y el resto son súbditos que lo tienen que adorar. Pero la unidad de que habla el Shema de Israel es que es un solo gobierno, donde hay una cabeza, pero hay más reyes o más líderes, llamémoslo así para que me puedan comprender, que integran ese gobierno. Un solo gobierno que es el gobierno del reino de los cielos. Cuando está hablando de unidad, estás diciendo que está hablando de todos los... Exacto. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 personas, mándose 7. Llamémoslos seres, porque no son humanos. Ok. ¿Cierto? Sabemos que a nosotros los humanos nos hicieron a su imagen y conforme a su semejanza, pero no es uno solo. Entonces, cuando usted mira el Shema de Israel, que dice que Yahweh es unidad, es un sistema de gobierno de unidad, cambia la connotación a uno solo. Porque las religiones a nivel teológico nos enseñó que Dios es un espíritu y que está en todo lado y nadie lo ve, y para de contar. Pero cuando usted entra a la Torá y entra a las mismas Biblias y empieza a estudiar lo que es la unidad del reino de los cielos, usted se va a encontrar que es un sistema de gobierno celestial. Por eso es que los humanos tenemos sistema de gobierno. ¿Sí? Y viene un gran ejemplo. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Pregunto. ¿Qué es el gobierno? Estamos en los Estados Unidos. ¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? La cabeza ¿De qué? de los Estados Unidos, de Pero, nosotros. ¿qué hace el gobierno? Dirige. Dirige, controla, exige, Manipula. cobra tributos, ¿cierto? Pero ¿quién es el gobierno? Todo junto. ¿Qué es todo junto? Hábleme del gobierno de los Estados Unidos, que es muy similar al gobierno de otras naciones. Estás hablando como de todas las fuerzas. El sistema de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Judicial branch, ¿es that what he's talking about? Como lo judicial. Exacto. El... Exacto. Entonces, el gobierno, ojo con eso, el gobierno es una unidad. Miren cómo es de espectacular esto. ¿Puedo borrar acá? Sí. No, está bien, no. Bueno, entonces, el gobierno es una unidad. Voy a hablar a nivel humano. ¿Listo? El gobierno es una unidad ¿de qué? De lo que llaman el ejecutivo, que es el señor presidente y sus secretarios de Estado. En otras naciones es el presidente y los ministros. Ese es el ejecutivo, ¿cierto? Los que controlan, ordenan y velan porque se cumpla la Constitución. ¿Ya? En este caso, aquí en los Estados Unidos, ¿quién dirige el gobierno? El presidente Biden, ¿cierto? Él es el líder del ejecutivo. Bueno. ¿Ok? Por ahora, Biden, ¿cierto? Pero ¿qué conforma el gobierno de cada nación? Está el ejecutivo, que es el que administra, estaba el legislativo Judicial. y el judicial. ¿Ok? Esos tres conforman el gobierno. El ejecutivo sería el presidente, sus ministros. El legislativo son los que crean las leyes. En este caso está dividido en Cámara
y Senado. ¿Ok? Y el judicial es todo lo que tiene que ver con las cortes, los jueces, los policías, los que aplican la justicia y obligan a cumplir la justicia. ¿Ok? Entonces, de ahí para abajo, cada uno de ellos tiene más dependencias. Pero estos tres poderes, a nivel humano, conforman la unidad llamada gobierno. ¿Y dónde gobierna? ¿Dónde se ejerce ese gobierno? Hablemoslo aquí en esta nación. ¿Dónde se ejerce ese gobierno? Pues en la Casa Blanca. No, no de dónde, Ah, sino ahí en la Casa Blanca se origina, ¿cierto? O en Washington, creo. en Washington. Entonces, ¿dónde se ejerce ese gobierno? En las naciones. Aquí hablando de Estados Unidos, ¿dónde se ejerce el En todos gobierno? los estados. Fíjense que los Estados Unidos gobiernan en todo su territorio, ¿cierto? Cada rincón de los límites de los Estados Unidos ejerce su gobierno y se sale al mundo entero, siendo potencia, y controla al mundo entero. Entonces podemos notar una similitud, no en lo que hacen, sino en el sistema de unidad de un gobierno a lo que encontramos en los cielos. Entonces cambia el panorama de lo que nos enseñaron, que Dios es uno, un espíritu, que está en todo lado, y resulta que es un sistema de gobierno según enseña la misma Biblia y lo enseña la Torá, y lo tiene claro el pueblo de Israel. Por eso en la oración, Cristo o el Mashiach enseñó a orar, y enseñó en la segunda partecita de la oración, es: venga a nosotros tu reino y se establezca aquí en la tierra. Y el cristiano verdadero y el pueblo de Israel y todo el que ame la verdad está esperando la venida del Mashiach a establecer el reino de Dios en la tierra, que es donde vamos a entrar en el Shabbat verdadero, en el reposo verdadero, donde Dios mismo va a venir a gobernar, o su reino se establecerá aquí en la tierra nuevamente. Y termina el gobierno de la maldad. Por eso es que dice el pueblo de Israel, y el Shema de Israel menciona que es una unidad, no uno solo. Y las teologías humanas, vuelvo y lo repito, nos han enseñado que Dios es uno. Y resulta que la Biblia muestra, y lo acabamos de leer, que al Cordero de Dios dice que los 24 ancianos, ojo con eso, léanlo, por eso hay que leer correctamente y despacio, e ir entendiendo lo que se lee. Dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y dice que todo el ejército de los cielos se postró ante el Cordero de Dios cuando pudo tomar el libro, el rollo con los 7 sellos del que estaba sentado, de la mano del que estaba sentado en el trono. Ojo con eso. Y aquí vamos a seguir más en el panorama bíblico. ¿Puedo borrar? ¿O tiene una Biblia? No, voy a tomarle foto, espérame. Ok. O porque voy a avanzar. Esto es fuertísimo y yo sé que a más de uno en las redes sociales le está pegando duro lo que están aprendiendo hoy. Y vamos a ver por qué el Cordero de Dios, porque la Escritura dice que los 24 ancianos, repito, voy a ponerlo aquí en rojito mejor, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero de Dios. Y el que está sentado en el trono estaba ahí. Pero el que está sentado en el trono nunca se postró ante el Cordero de Dios. Y recuerdan cuando el Cordero fue tentado en el desierto, que vino Satanás y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Y él le dijo: no, porque solamente ante tu Dios te postrarás y adorarás. Pero en ese instante, él recibió la adoración celestial como si fuera el Padre Celestial. Entonces, lo que muestran los libros sagrados es que él recibió
el Cordero de Dios, el Mashiach o Cristo, recibió la adoración y atributos divinos. Porque el Padre Celestial lo ordenó así, porque Él fue digno y fue inmolado y venció en la cruz del Calvario. Ojo con lo que voy a decir. Y Él no venció por haber resucitado. El triunfo en la cruz del Calvario es que Él murió cumpliendo las escrituras de Yahweh, las palabras del Eterno. Él cumplió la Torá y la Tanaj y las enseñó, y ese fue su legado. Que el ser humano puede vencer la maldad obedeciendo al Padre Celestial. Esa fue su enseñanza. Y ese fue su mayor triunfo. Porque por más de que fue tentado y lo masacraron completamente, hasta el último instante, cuando Él entregó su aliento de vida, Él cumplió con su Padre Celestial y en la misión que vino a la tierra. A volver a enseñarnos a los seres humanos, a volver al único o a las palabras del único y verdadero Dios, al anciano de días, al que está sentado en el trono. Entonces, encontramos que la unidad del Shema de Israel es porque es un gobierno celestial. No hay dos dioses. Siempre ha existido y existirá un solo Dios, y el Cordero de Dios lo estableció así también. Por eso en San Juan, ahora sí puedo borrar un poquito. Sí. Ojo con eso, voy a borrar acá. Vamos a lo siguiente. Vamos, búsqueme por favor San Juan 14:28. Por eso en el libro de San Juan, o Yohanan, como se dice en hebreo, 14:28, el mismo Mesías dijo que el Padre era mayor que él. El Padre Celestial, 14:28. que es el mismo anciano de días, y cuyo nombre es Yahweh, es mayor que él. Entonces fíjense que los 24 ancianos, y lean todo el capítulo de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, de una vez léaselo, y va a notar la adoración celestial, como todo el ejército de los cielos se inclinó ante él, y la escritura es muy clara. ¿Listo? Léame por favor San Juan 14:28. Libro de Juan 14:28. ¿Tienes la Torah ahí? Búscame por favor ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 13 y 14. Y vamos a ver cómo terminó la adoración celestial. Juan 14:28. Juan 5, 13 y 14. Perdón, Apocalipsis capítulo 5, 13 y 14. Y allá búsqueme en San Juan capítulo 14, verso 28. Donde el mismo Mesías, el Mashiach, Cristo dijo que el Padre era mayor que él. ¿Listo? ¿Lo tienen? En la católica no. Sí, ahí debe estar. Digo, tal vez no lo encuentro. Está en el Nuevo Testamento. ¿Tú tienes ahí en la Biblia de San Juan, Rosy? Sí. Léemelo, por favor, ahí tal cual como está. Ok. Habéis oído que yo os he hecho. Voy y vengo a vosotros, y me amaráis, o sea, abriráis, recogiendo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Listo? ¿Se da cuenta cómo está escrito? Dice que el Padre es mayor que él. Entonces, vamos a ir mirando, y ahora sí usted va a entender por qué en el Salmo 91, ya lo vimos, ya lo examinamos, dice que el que habita al abrigo del Shaddai morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón. El que habita al abrigo del Altísimo, voy a escribirlo en español. Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Listo? ¿Ya lo encontraste en la Biblia católica? La católica. Sí, lee lo que dice.
Oído habéis que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraréis sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahí está. Y lo está hablando el Mesías. Por eso en segunda de Juan, anótenlo simplemente, en segunda de Juan, para que lo busquen en sus casas, se habla de la verdadera doctrina del Mashiach de Cristo. La verdadera doctrina de Cristo. Y habla que es el Padre y el Hijo. El 2 del 14. Ojo, porque tiene concordancia con lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 les voy a recordar, segunda de Juan. Esto es segunda de Juan. Habla de la verdadera doctrina, que es el Padre y el Hijo. ¿Qué era? ¿Segunda de Juan qué? Segunda de Juan, solamente es una hojita. Pero Segunda de Juan. 14. No lo vamos a leer. No la busquen, escúchenme simplemente porque voy a tratar de avanzar. Segunda de Juan dice que la verdadera doctrina está entre el Padre y el Hijo. O sea, a quienes se deben adorar y servir. Y en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, que en hebreo es el Elión, y este es el Mashiach, o sea, el Mesías o Cristo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Shaddai, que es a quien le dicen Dios con D mayúscula, y es Yahweh, el Padre Celestial y el Anciano de Días. Entonces, esa es la unidad. Que el sistema de gobierno tiene al Elión y al Shaddai. Voy a escribir la cita, pero no lo busquen ahorita porque ya lo hemos estudiado. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, dice que a Cristo o el Mashiach o el Mesías le dieron un título honorífico y fue Rey. Voy a escribir la traducción de lo que dice el hebreo: Rey de los ángeles celestiales. Por eso los ángeles se inclinaron y el ejército de los cielos se inclinó ante él cuando recibió el rollo y abrió los 7 sellos. Y Rey de los ángeles celestiales, y dice, y Señor de todo Señor, de todos los que tengan títulos honoríficos en los cielos, que Pablo lo ratifica en Filipenses. Voy a escribirlo acá, Filipenses capítulo 2, donde dice que le dieron, ahí usted encuentra en la traducción un nombre, pero es un título honorífico, que es Rey de Reyes y Señor de todo Señor, en los cielos, en la tierra, dice el hebreo, en las aguas de los mares, porque hay vida también allá, y debajo, bajo los mundos, bajo tierra. Ahí amplía el hebreo todo. Y ella está hablando de Entonces, Mesías, está hablando del Mesías, ¿ya? Del Elión. el León, que es Jesucristo, ¿Ya? como lo conocemos. Exacto. ¿A quién conocimos nosotros como Jesucristo? Que es un nombre erróneo, pero sus atributos son correctos. ¿Ya? Entonces, ese es el Shema de Israel. Ahora, vamos a lo siguiente. Volvamos otra vez a Deuteronomio capítulo 6. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 6. Voy a volverlo a leer en la Torá. Dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh unidad es. Yahweh Eloheinu, que es el encargado de nosotros, Yahweh Had, uno es. Ahora quiero que vayamos, aquí ya lo tengo separado porque no sé manejar muy bien la Torá. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, y vamos a ver el temita de donde se pegan por un error de traducción
a decir que Cristo es el mismo Padre. ¿Listo? Y eso para que usted aprenda y le pueda enseñar a las personas que no leen, que no investigan, que no estudian, o de pronto no tienen la oportunidad de tener una Biblia original, traducida al hebreo, para que aprendan la verdad. ¿Listo? Juan capítulo 14, aquí lo voy a escribir. Juan 14, ¿listo? Vamos al verso 9, 10. 9 y 10. 9 y 10 por ahora. Que aquí vemos el Shema, como Cristo, o el Masillado, el Mesías, ratifica el Shema de Israel, lo que se llama unidad. ¿Listo? San Juan 14, Sí, 14, 9 through 10. lo que es la unidad. ¿Listo? Vas muy rápido, Juan, todavía libro de no lo Juan, encuentro, todavía no. capítulo 14, verso 9 y 10. Vamos a pararnos ahí en unos versículos y luego pasamos a 1, 2, 3 porciones más para comprobarlo. Juan 14, verso 9 y 10. ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Cuál tienes? Léemelo, por favor. La Valeria, Valera, Reina Valera. la Reina Valera, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Listo? ¿Qué dice la Torah? ¿Tienes ahí en la Torah, Mari? ¿Sí? Léelo, fuerte. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Filipos. El que me ha visto a mí, ha visto a ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Hab. El Padre. ¿Listo? Entonces pongan cuidado. Aquí se formó una controversia y este es uno de los versos en que se paran para hablar de la unicidad, que están equivocadísimos. ¿Por qué se equivocan? Por no mirar el Antiguo Testamento y por no tener una traducción original. Dice la historia que estaba el Mesías con sus discípulos y él estaba hablando del Padre Celestial. En la traducción dice que se llama Felipe y ya vimos que en la Torah se llama Filipos. Entonces dice que estaban los discípulos reunidos con él y él ya estaba diciendo que había que llegar al Padre Celestial, que él era el camino. Y este discípulo le dijo: pues Señor, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre y te creemos. Entonces nota uno hasta la forma en que el discípulo estaba con él, pero tenían dudas. ¿Sí? Y él le dice, y la respuesta es, lo voy a escribir: tanto tiempo con vosotros, voy a escribirlo en hebreo, Filipos, o Felipe, y no me habéis conocido. Ojo con esto. Cualquiera, si no lee el contexto y no conoce el Antiguo Testamento, se va a parar en la unicidad. Porque da a entender, si usted solamente lee hasta ahí, da a entender que él dijo: tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido. ¿Cierto? Eso da a entender de que él es el Padre. ¿Cierto? Y más si él lo está diciendo. Pero si miramos el contexto, lo que sigue hablando de ahí para abajo, vamos a entender qué fue lo que quiso decir con eso. Y vamos a comprender que él está hablando de unidad, no de que es uno. ¿Ven? Por eso, si no conocemos el hebreo y las correctas traducciones del hebreo, vamos a seguir parados en teologías humanas. Léeme en la Biblia Católica que dice. Verso 9. Jesús le responde: tanto tiempo aquí
¿a qué estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. Ok, listo, perfecto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, fíjense lo que responde Cristo. Lo voy a escribir en azul. Entonces, la respuesta, esta es la pregunta, ¿cierto? Ah, no, esta es la afirmación de Cristo. Ahora vamos a la respuesta es, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? ¿Sí o no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? ¿Está así escrito? Quien me ha visto, ha Y visto. está, y en la Torah también dice lo mismo. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Pero eso no indica que sea el mismo. Y vamos a ver en la escritura por qué no es el mismo. Sigue leyendo ahora el verso 11. ¿El 10 no? El 10, perdón. Sí. Vamos en español. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí y Él hace las obras. ¿La tienes en la católica? 14. ¿Qué? 10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. Entonces fíjense que él le da una respuesta y él dice que el Padre mora en él o está en él, no que es el Padre. ¿Ve cómo va cambiando? Que mora en mí. ¿Cierto? Ahí va cambiando, entonces no es el mismo. Sigue leyendo, verso 11. Créeme que yo soy el Padre En el Padre. y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Entonces fíjese, él vuelve y aclara que el Padre mora en él y él mora en el Padre. En el Padre, no dice que él es el Padre, ¿cierto? Eso es lo que se llama unidad. Por eso él y el Padre tienen la misma esencia, pero no son iguales. Y lo vimos en la adoración celestial, que uno es el que está sentado en el trono y otro es el Cordero de Dios. ¿Listo? ¿Alguien me tiene ya Revelaciones 5:13? ¿O Apocalipsis 5:13 y 14? Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. Mari, ¿lo tenías? Y a todos los creados que está en el cielo y solo la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿El 14 también? Sí. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces fíjese que la adoración, ¿lo tiene ya, Mari? Por favor, léelo ahí en la Torah. Y a todo lo vería creado que está en los Shamayim y sobre Aretz y debajo de Aretz, Que es la tierra. En él y que es el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el quise, Que es el trono. trono, y al Cordero. y al se. Pare un momentito. Entonces, fíjense que tanto las Biblias como la Torá están diciendo que la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero.
¿Sí dice así o no dice así? Amén. No dice que la adoración es para el que está sentado en el trono y que es Cristo. Es para el Padre y para el Hijo. Amén, amén. Para el que está sentado en el trono y el Cordero, Amén. que es el Mashiach, que es Cristo. Lo tradujeron como Cristo. ¿Ya? Y viene una pregunta, que tampoco me voy a entrar en el tema, pero voy a hacer la pregunta. ¿Por qué no aparece adoración celestial al famoso Espíritu Santo? Ni siquiera es mencionado en la adoración celestial. Mencionan al que está sentado en el trono, Y al Cordero. al Cordero, que fueron los únicos que recibieron adoración. Ni los 24 ancianos reciben adoración, Amén. ni los 4 seres vivientes, ni los 7 espíritus del Eterno sobre la faz de la tierra recibieron adoración. Solamente al que está sentado en el trono, que es el anciano de días, Yahweh, y al Cordero del Eterno que fue inmolado. Y está escrito, tanto en las Biblias como en la misma Torah. Entonces, ¿por qué enseñan cosas distintas? Ahora Pero- vamos. Entonces ahora yo quiero saber dónde aquí en la católica dice algo del Espíritu Santo. Eso es una teología, pero ahorita no le voy a hablar de eso porque me saca el tema. Después vamos a hablar de lo que es todo el Espíritu Santo, qué muestra la Torah, qué muestra la Biblia, qué es Espíritu Santo, de dónde sacaron y las teologías que se han inventado en torno a él. Pero ahorita no porque me sacan el tema. Vamos ahora al libro de Colosenses para que vean por qué Cristo no es el Padre. Y libro de Colosenses, capítulo 1. Voy a escribirlo acá. Libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Vamos a preparar para... Yo le digo en qué momento vamos a preparar todo el estudio sobre qué es la verdad y las teologías y mentiras sobre el Espíritu Santo. El famoso Paracletos. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Es que cuando uno estudia le surgen tantas preguntas. ¿Y por qué están enseñando esto? ¿Y por qué las escrituras no lo muestran? ¿Nomás del 15 o del 15 al 16? Solamente el 15. Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Eso dice la Biblia Reina Valera. ¿Qué dice la católica? Ay, ¿No lo han encontrado? Listo. Página 1220, Mari. Página 1220 en la Torah. Hablo de las palabras de Yahweh. Libro de Colosenses. Bueno, voy a leerlo mientras tanto, mientras lo buscan en la católica que dice. Es lo que dice Colosenses y esto lo está hablando el apóstol Pablo. Dijo, Mashiach, que es Cristo. Acuérdense que Mashiach, voy a escribirlo acá. Mashiach ya lo oí. es igual a Cristo, que es igual a Mesías, al enviado, al ungido, al testigo fiel. ¿Listo? ¿Qué dice la católica? Y el cual es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado ab eterno ante toda criatura. Fíjense, ¿qué dice la Torah? Dice, Mashiach es la demut. Voy a escribirlo por acá. Es la demut, que traduce imagen. O sea, la representación o el representante del Dios eterno. ¿Sí ve? Hasta el apóstol Pablo ratifica que él no es Dios, sino el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el testigo fiel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No es el Shaddai, él es el Elión, que recibió atributos divinos y tiene la esencia de su Padre. Y él es la imagen, el representante que Dios envió, el único intermediario para que nos dijera la verdad. ¿Listo? Yo claro que él es la imagen, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a buscar vamos al libro de Primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Voy a escribirlo por acá. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vale, página 1264. Primera de Pedro. Y para que vean cómo cambian el nombre. En las Biblias, ¿puedo borrar por aquí algo? Sí, 1 Pedro, ¿qué? Capítulo 2, verso 4. Bueno, voy a borrar por acá eso. Me avisan cuando estén listos. Amén. ¿Listo? Acá en la Torá no dice primera de Pedro, dice primera de Keifa. ¿Cómo cambia el nombre? Keifa, que era su nombre real en hebreo. Pedro es un nombre romano. Su nombre era Keifa. ¿Cómo cambia todo, no? ¿Listo? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Acercándonos a él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Estás mejorando la lectura en español, ¿no? Ajá, Tu idioma base es el inglés, ¿cierto? ajá. ¿Listo? ¿La tienen en la 2:4. católica? Ok. 2, 4. Al cual arrimándose como a piedra viva que es desechada, sí, de los hombres, pero escogida de Dios y apreciada por la principal del edificio. Miren lo que dice la Torá. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué no entendí? Es que esa es la traducción católica que enreda todo. ¿Era la 4? Sí, 2.4. 2:4. Sí, está bien. Lo que pasa es que el enredo es bárbaro porque están hablando de arquitectura y la piedra angular. Léela en la Torá, María. Dice, acercándoos a Mashiach, Al masillar. Al O sea, Mashiach. acercándose a, para que usted me entienda en español, acercándose a Cristo. Sí. dice, Eden Hayah, Hadal Ishim, desechada ciertamente por los hombres. O sea, fíjese, acérquese a Cristo que fue desechado por los hombres. Y aún sigue siendo desechado. ¿Sabe por qué? Porque aunque tengan iglesias y que tengan títulos de cristianos, pastores, evangelistas o sacerdotes católicos, se habla mucho de Cristo, pero no se le obedece. Porque fíjese la mayoría de iglesias, y aquí me voy a meter en un problema con muchos pastores. Ni en el cielo le dieron adoración celestial al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que más se menciona en las iglesias hoy en día? Que el Espíritu Santo para arriba y para abajo. Que el Espíritu Santo me dijo. Y no hay una orden establecida en ninguna parte, ni de la Torá, ni de las Biblias, que el Espíritu Santo fuera a recibir adoración y a Cristo lo dejaran a un lado, solamente utilizar su nombre como amuleto, y al Padre Celestial le dieron su patadita y lo sacaron de lado. ¿Dónde está el cristianismo moderno? ¿Dónde está la iglesia moderna? Perdida, perdida porque no escudriña las escrituras y enseñando sobre errores de teologías de libros mal traducidos. Por eso es que te sorprendes cuando lees la católica. Pues que no lo entendí. Dice, más para Yahweh, ni dejará, yicará, escogida y preciosa. Está hablando que Cristo es la piedra angular. Lo muestran como la piedra angular. Ya les voy a explicar para que puedas comprender. Piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? La piedra angular es la que se utilizaba en las construcciones antiguamente. Sobre todo en las construcciones que llevan arcos. En forma de arco. Que son redonditos. Entonces, la piedra angular es la que iba aquí. La última piedra. La que todo el mundo desecha, la que miran de últimas, pero que es la que sostiene todo lo que armaron aquí del muro. Sin esta piedra, que encaja perfectamente, no es igual a las demás. Las demás pueden ser rectangulares, cuadraditas, pero esta llevaba esta forma. Encaja perfectamente en la parte superior y ya no se cae lo de acá ni lo de acá.
Entonces, a esa piedra angular, Pablo le da un ejemplo que fue desechada por los hombres, pero es escogida, pero él fue escogido por Yahweh, que es Dios, Escogida y al cual todo el mundo alaba o le cantan, pero no le están obedeciendo. Ahí el grave problema. ¿Listo? Ahora vamos al libro de Judas o Yahudat, verso 4. Judas es antes de Apocalipsis. El libro antes de Apocalipsis, que es una hojita. Entonces voy a escribirlo el nombre aquí en hebreo. Es Judas. Libro de Judas, está antes del Apocalipsis, antes del último libro, verso 4. Ya vamos a terminar, me falta esta porción y me falta una más y terminamos el estudio del Shema de Israel, que es la unidad, ahí es donde se ve la unidad. Entonces la unidad quedó conformada, mientras lo buscan, la unidad del Shema está conformada por lo que denominaron en las traducciones el Padre, Judas. y el Hijo. No es San Judas. No. No, Sí, no es el mismo. sí es, bueno, ahí lo tradujeron como San Judas, pero es Judas. Y en hebreo es Yahudat. Yahudat. Judas en hebreo se escribe Yahudat. ¿Listo? Esta es la unidad. El Padre y el Hijo. ¿Listo? ¿Lo tienen en español? No sé cuál. Primero se Verso 4, no, Judas, no Juan. San Judas. San Judas, es una sola hoja. Apóstol. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desean antes habrían sido destinados para esta condenación, hombres impuros que convierten en Libertinaje. de gracia de nosotros, Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nosotros, Señor Jesucristo. Ok, vamos, lo voy a leer yo en hebreo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la Gesed Eloheinu, misericordia de nuestro Dios, y niegan al Elohim, el único soberano. ¿Ve que lo ratifica? El único soberano. Y a nuestro Adoneinu, que es Yahshua HaMashiach. Lo tradujeron como que niegan al Padre y niegan al Hijo. Pero aquí habla muy claro de que niegan al único soberano. ¿Sí ve? Único. Y a nuestro Adonai. Y es uno de los atributos que le dicen a Cristo. Adonai. ¿Recuerdan la canción? Yahshua HaMashiach, que lo tradujeron como Jesús el Mesías. ¿Listo? Esa es la unidad. Es un sistema de gobierno que hay que clamar, que hay que pedir para que se establezca en la tierra. Por eso algunas palabras, algunas Biblias dicen, diga conmigo, Maranata. Maranata. Lo voy a escribir por acá. ¿Cómo me cansé con este estudio? Sí, es largo y es de mucha atención. Diga conmigo, Maranata. Maranata. Maranata es una expresión de ven pronto, Señor. Y es lo que toda persona que ame al Mashiach o ame al Mesías debe estar esperando, su venida, a establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero las teologías han enseñado cosas distintas. ¿Y por qué tantos errores doctrinales? Volvemos y lo repetimos.
Hasta nosotros caminamos en un tiempo atrás en todos esos errores, porque no teníamos las Biblias originales, no teníamos la traducción del hebreo, sino teníamos la traducción que Roma nos quiso establecer. Entonces, el Mesías o el Mashiach estableció y dijo que hay un solo Dios. Y terminémonos el estudio en Isaías, libro de Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11. Y aquí terminamos el estudio. ¿Qué es el Shema? Adelante para atrás. En toda la mitad de la Biblia más o menos. Isaías capítulo 43, verso 10. Maranata quería decir, vuelve pronto. Sí. 8:93. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 10 y 11. En la Reina Valera dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Yahweh y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para un segundito. Voy a borrar acá. Miren lo que dice el profeta. Vuélvelo a leer. Está igual que lo que dice acá, solamente cambia unas palabras. Isaías 43. Sí, Isaías 43. 477. Está en las palabras de Yahweh en la página 477 para las personas que nos están acompañando, que ya la tienen. ¿Qué dice? La que estabas leyendo. Ahí voy. ¿Cuál es el número? 43. Voy a leerlo en la Torah mientras están buscando allá. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Escuche esto, está hablando Yahweh, que es el Padre Celestial. Dice, vosotros sois mis testigos. Y el siervo que yo escogí. Y sabemos que este siervo es el Mesías, ¿cierto? En hebreo es Mashiach. Y lo tradujeron los romanos como Cristo. ¿Ok? Dice, para que me conozcáis, que esa es la misión de que Él vino a la tierra, para dar a conocer al Padre Celestial. Por eso en el Nuevo Testamento usted encuentra que Él ya no le decía a la gente Dios, ni les enseñaba sobre su Dios, sino empezó a hablar de su Padre Celestial, motivo por el cual también lo acusaron para asesinarlo. Y por eso subió a la cruz del Calvario. Y le decían que Él se hacía igual a Dios diciendo que era su Hijo. Están todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Listo? Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Él. Aparece en la Torah la palabra Él en mayúscula, ¿sí? Por eso en Éxodo 3:14 usted encuentra que cuando Moisés le preguntó, dime tu nombre, Él dijo, diles que Él, gran yo soy, te envía. Es una connotación tremenda. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso Él es Elohim. Verso 11. Isaías 43:11. ¿Ya tienes el 10 ahí en la Biblia católica? Lee. Vosotros, dice el Señor, sois mis testigos y el siervo mío a quien escogí, a fin de que conozcas y creas y comprendas bien que yo soy el mismo Dios. No fue formado antes de mí Dios, ningún otro Dios, ni lo será después de mí. Fíjense lo que Él dice. Él mismo dice que no ha habido Dios, entonces los que están por fuera de Él son falsos. Y no habrá Dios después de mí. Ni siquiera el Mesías. Por eso Él recibió atributos divinos y lo adoraron. Porque la palabra del Eterno de Yahweh moraba en Él. Y cuando la palabra del Eterno mora en mí, su presencia mora en mí.
So, no debemos de orarle a Yeshua. No. Buena pregunta. ¿Debo orarle a Yeshua o a Yeshua, como le dicen a Cristo? No. Debo pedir en su nombre. Fue lo que él enseñó. Ahí está en el libro de Juan, capítulo 14, creo que es el verso 13 en adelante. Léalo. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y a la iglesia moderna le están enseñando a pedirle a Cristo, a adorar a Cristo y a venerar al Espíritu Santo y adorarle al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo. No hay una sola evidencia y la orden del Mesías fue muy clara. A mi Padre que está en los cielos. Obedecer a mi Padre, orarle a mi Padre en mi nombre. Todo en su nombre. Porque Él es el Elión. Y el nombre, lamento decirlo, yo sé que para algunos de uno va a ser fuerte, no es Jesucristo. Es Yeshua HaMashiach, como es su nombre real en hebreo, no como el nombre que le pusieron los romanos. Porque Jesús no es un nombre hebreo, es un nombre romano. Y Cristo sí traduce Mesías. Podemos pronunciar la palabra Cristo o Mashiach, que es en hebreo, pero su nombre es Yeshua HaMashiach, es en su nombre, no a él. ¿Listo? Verso 11 del libro de Isaías. Ya leemos el verso que me preguntaste. Verso 11 y 12. ¿En cuál? Isaías 43. ¿Pero en la 11 y 12. católica o en la Reina Valera? Lea las dos. En la Reina Valera dice, yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Está claro. En la católica dice, yo soy el Señor y no hay otro Salvador que yo. Verso 12. Yo lo predije y yo fui el que os salva. Os lo hice conocer y no hubo entonces Dios extraño entre vosotros. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y vosotros sabéis que yo soy el Dios único y verdadero. Dice la Torá, las palabras de Yahweh, yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Elohei, Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Él, que es el gran yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Vamos a ir rapidito para responderle, ya terminamos el estudio. Libro de Yohanan o libro de San Juan, capítulo 14. Se quedó en el 13. Sí, San Juan. ¿San Juan qué? 14:13. Y todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la respuesta a su pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo el cristianismo? Todo el cristianismo hoy en día, el moderno, están desobedeciendo las mismas palabras que nos enseñó el Mesías. Por eso hay que entrar a escudriñar, que es investigar y hacer los estudios en panorama para poder entrar y conocer la verdad. Dice San Juan 14. Dice la escritura en las palabras de Yahweh, la Torá. Y todo lo que pidieres al Padre en mi Shem. Shem viene de nombre 13. o tiene algo más tremendo, de título honorífico. Ahí es donde viene la equivocación. La gente desconoce que él tiene un título de máximo honor. Lo hablan, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero es en el título. ¿Y sabe cuál es el título que él recibió? El título no es Jesucristo, sino el Elión. El Elión es el máximo honor que el Padre Celestial, o Yahweh, o Dios, o el Anciano de Días, puede otorgarle a un ser en los cielos, en las aguas, en la tierra y en los mundos bajo tierra. No es Jesucristo. Eso fue una invención romana, es el Elión, ese es el título.
y haga la prueba, usted empieza a pedir y a clamar a Yahweh en el nombre o en la autoridad del León, y va a ver cómo todo cambia. Si usted empieza a obedecerme, no a mí, sino a la palabra del Eterno, usted va a ver cómo todo le cambia. Y sus oraciones empiezan a cambiar de destinatario y va a haber respuesta. Entonces, el león en vez de Yeshua HaMashiach o los dos. Yeshua o Yeshua HaMashiach es el nombre humano. Ojo con eso, es el nombre humano que le dieron sus padres por orden del arcángel. No fue Jesús, como nos mintieron, es el nombre hebreo. Pero el máximo título es Elión. Elión traduce Rey de los ángeles celestiales y Señor de todo Señor. Pero estamos hablando de Jesús. De Jesús, Sí, Yeshua aquí conocemos HaMashiach. como Jesús. Por eso. El máximo título que hay en el universo de Dios es el Shaddai. Shaddai traduce el omnipotente, que es Dios. Y el Altísimo, por eso el Salmo 91 les decía, comienza diciendo el rey David, el que habita al abrigo del Altísimo, que es el Elión, morará bajo la sombra del Shaddai, que es el omnipotente, el Padre Celestial. Te va a defender y te va a proteger porque tú honras al Elión, que es la máxima autoridad que él pudo nombrar. Por eso lo leímos en Apocalipsis 13 y 14, donde dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y se dio la orden que hasta en el mar y en todo lo que existe en la tierra y bajo la tierra, se postraron y adoraron al que está sentado en el trono Y al Cordero. y al Cordero. Así está traducido en las Biblias. Entonces, ¿qué es unidad? ¿Qué es ¿qué es unidad? El Shema es la unión de un sistema de gobierno celestial que se va a establecer en la tierra cuando el Mesías vuelva a establecer el reino de Dios, dice así la traducción, el reino de Yahweh y su justicia en la tierra. Por eso hasta en la oración del Padre Nuestro nos lo enseñaron. Y venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, así como en los cielos. Es su segunda venida y comenzará el milenio, el día de reposo, el verdadero descanso. Por eso en Mateo 11:28 dice, y es para los que saben Biblia, ojo con esto, Mateo 11:28 el Señor dijo, venid a mí. Bueno, voy a hablar la traducción. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Sabe qué es? Que lo entra uno al reposo, al Shabbat, el verdadero Shabbat, que es cuando Él venga aquí al cumplirse el séptimo día, el día del reposo. Bueno, vamos No lo borres. no lo voy a borrar, voy a poner el Shema para que lo escuchemos y vamos a cantarlo, es porque es cortitito y terminamos ya por hoy. Este es el mismo. Dios los bendiga. Me voy a despedir de los que estamos aquí presentes y los que están en las páginas sociales. A partir del próximo sábado, si están cerca, si están en Kermi, está aquí también en Monahans, Odessa, Midland, ciudades circunvecinas, vamos a empezar a hacer los estudios los días viernes
Bueno, acá en los Estados Unidos, al ponerse el sol, que son las 7 de la noche acá, en otros países será a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un estudio, pero va a ser desde la oficina, y a las 3 de la tarde están cordialmente invitados. Si quieren venir a acompañarnos, traigan sus Biblias y traigan algo para compartir. Eso es el sábado. Para el día sábado a las 3 de la tarde. Estamos ubicados acá en el hotel Holiday Inn Express. Holiday Inn Inn Express. Express. Yahweh les bendiga.